Y yo quiero que simplemente ahora oremos juntos para que Dios hable a sus corazones. La determinación es la fuerza que te permite conquistar sueños o afrontar situaciones difíciles. Y la determinación es lo que te permite continuar, pase lo que pase. ¿No? Y hoy vamos a hablar de cómo eso puede ser una bendición o también podría ser una maldición. ¿No? El hecho de no saber qué hacer con su vida. Y quiero que hoy Dios hable a tu corazón para que puedas entender de que la conclusión de este mensaje, si quieren, esto va a ser el llamamiento, es que no importa tu pasado forma parte de tu presente e indefectiblemente lo que haya pasado atrás también te va a servir hacia el futuro. Aún las cosas malas. Aún las cosas malas. ¿Cuántos hemos pasado cosas malas que vos decís, ¿por qué pasé eso? Enfermedades, desengaños, digamos, tristezas. Y después con el tiempo uno los mira y en vez de mirarlo con odio, lo mira hasta con cariño, diciendo, qué bien que pasé eso. Porque pasé eso, aprendí esto. Y como aprendí esto, ahora no me equivoqué con esto otro. ¿No? Y eso es lo hermoso de poder vivir y saber que las experiencias del pasado son parte de la necesaria de nuestra vida y de lo que Dios permite. Así que vamos a hablar de esto, de la determinación y les voy a contar una historia poco conocida de la Biblia, de un personaje que seguramente la mayoría de ustedes ni siquiera tenga el nombre en la cabeza, porque es un personaje totalmente secundario, pero que en las manos de Dios es importante. Y hay muchas clases de determinaciones en la vida, ¿no? Hay muchas clases de cosas que nos llevan a hacer determinaciones para hacer cosas positivas, pero hay personas que se determinan a hacer cosas malas. Y están determinados. ¿Saben que los delincuentes están determinados a qué? A robar o a delinquir, lo que sea, ¿no? Y un hijo de Dios tiene que estar determinado también a algo en su vida, ¿no? Y la pregunta sería, ¿para qué estás en esta vida? Y es más, si tenés a alguien al lado, míralo y hacele este gesto así. ¿Para qué estás en esta vida? Vamos a pedirle a Dios que nos hable. ¿Amén? Porque esto también es para ustedes, pero es para mí. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos vas a hablar en esta mañana. Te pido, Señor, ahora que abras nuestros oídos, Señor, abras nuestras mentes para escucharte, para entender lo que tenés y sobre todo, Señor, para poder poner en obra lo que nos digas en esta mañana. Te bendecimos, Cristo Jesús, y te rogamos ahora, Señor, tu bendición, tu protección, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué tan seguro estás de que lo que te propusiste en la vida? Digo, porque uno se propone cosas en la vida, ¿verdad? Yo en un momento me propuse casarme con mi esposa. Después nos propusimos tener hijos. Ojo, no todo lo que te propongas podés cumplirlo. No sé, algunos de ustedes cuando eran chicos a lo mejor se habían propuesto ser jugadores de fútbol. No sé, hay alguno que haya jugado fútbol así federado, en algún club, qué sé yo. Pero bueno, algunos se proponen ser jugador de fútbol, ¿no? Y de repente llega alguno y otros no. Entonces, no todo lo que te propongas. No sé, alguno se propuso ser millonario. Vaya a saber, no sé, yo no conozco ninguno de mis amigos que sea millonario. Algunos se propone ser famoso. Otros, y algunos que logran algunas propuestas de los que se proponen. Pero lo importante es saber que uno se puede proponer cosas en la vida, aunque no todas esas cosas las vas a conseguir. Pero el proponerse cosas es importante porque te da un norte a donde seguir. Y hay 4 preguntas principales en la vida que uno debería o quiere tener respuesta. Y esto es algo que nos pasa a todos, desde el más inteligente hasta el menos inteligente, desde el más poderoso hasta el más débil, todos nos preguntamos estas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿quién soy? Queremos saber quiénes somos.
Y eso es una pregunta acerca de nuestra identidad. Fíjense que a veces las personas que no conocen a sus padres biológicos se desesperan por conocer a los padres biológicos porque dicen, quiero saber quién soy. Pasa, de hecho en la política vemos, no sé, el tema de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, todo eso, están los hijos que están queriendo, y los hijos que aparecen y dicen, yo siempre quise saber quién era. No como que quién soy es mi identidad. Hoy nosotros, ustedes pueden decir, parte de quién soy también tiene que ver dónde estoy congregándome. Yo, ¿quién soy? Soy un miembro de Roca Eterna. Soy miembro de este lugar. Eso hace a nuestra identidad. Hace a que vivamos y que tengamos un sentido de pertenencia. La identidad te dice... Y esto también, de vuelta, llevándolo al fútbol, no sé, los hinchas de Boca se sienten contentos porque son hinchas de Boca, ¿no? Y andan por la vida con la cabeza en alto diciendo, sí, soy bostero. Y los de River dicen, yo soy de River. Pero es identidad eso. ¿Por qué? ¿Y por qué es necesario tener identidad? Porque en realidad Dios nos hizo para tener una identidad. Y el ser humano, sea lo que sea, viva, crea lo que crea, necesita tener una identidad. Necesita saber quién es. Por eso es que nos gusta pertenecer a grupos y cuando venimos nos gusta tener amigos y que tengan nuestros propios gustos. Y saben que hay grupos de cualquier cosa. Hay grupos de gente que se junta a jugar, no sé, un determinado juego, ¿no? Y se juntan y uno dice, ¿en serio pierden tiempo en eso? Sí, porque es su identidad. Y es importante tener una identidad. Pero lo importante más de todo es tener la verdadera identidad. Saber quién realmente sos. La segunda pregunta es, ¿de dónde vengo? ¿No? Es decir, y esto es una pregunta acerca de nuestro origen. Y ahí están los científicos diciendo, venís de un mono. ¿Cuántos vienen del mono ustedes? Pero no, les digo que no. Que no. No, es decir, el científico dice eso, algunos que creen en la evolución. En la evolución mal entendida, porque Dios podría haber usado perfectamente la evolución para crear. No hay ningún problema con eso. El problema es pensar de que Dios no hizo al hombre como dice que lo hizo. Y dice que lo hizo de una vez del polvo de la tierra, ¿no? Y te hizo especial, ¿no? Entonces tu origen es que sos creado por Dios. Sos una criatura de Dios. Entonces la verdad que podrías mirarte en un espejo y decirte, Dios, te pasaste. ¿No? Es decir, ¿quién puede decir así? Claro que sí, porque Dios te hizo único e irrepetible. ¿Vieron que no hay dos personas iguales? Ni siquiera los chinos son iguales. No, porque uno dice los chinos y dice son todos iguales. Pero ¿saben que los chinos nos miran a nosotros y nos dicen que somos todos iguales? Porque entre ellos se reconocen, pero nosotros no. No hay dos personas iguales. Ni los gemelos idénticos son exactamente iguales. No es así. Entonces, ¿por qué? Porque Dios te hizo con una identidad de hacerte único e irrepetible. La tercera pregunta que nos hacemos es, ¿para qué estoy aquí? Y ella creo que es a veces la más difícil, ¿no? Porque sabemos quién somos o sabemos más o menos dónde venimos. El tema es el ¿para qué estoy acá? ¿Cuántas veces te habrás preguntado ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué existo? Si no paro de sufrir, ¿para qué estoy? Porque eso nos da el sentido de propósito. Necesitamos saber para qué estamos. Es importante que sepas para qué venís a la iglesia. ¿Por qué viniste hoy? ¿Para qué viniste? Ay, vine porque me obligaron. ¿Cuántos vinieron por obligación? A ver. Nadie levanta la mano, pero algunos cuantos vinieron por obligación, que no se querían levantar seguramente. Y yo vine obligado. A mí me obligó el reloj esta mañana. Claro, no tenía ganas de levantarme. Tuve que levantarme temprano, aparte porque tenía que preparar unas cositas para la iglesia. Así que tipo 6:15 más o menos me levanté y no tenía ganas de levantarme. Y me decía a mí mismo un ratito más, pero no lo hago más eso, porque cuando hago un ratito más no termino levantado a cualquier hora. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Esa es la pregunta de propósito. La cuarta pregunta es, ¿a dónde voy? Y hace un ratito cantábamos, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él.
esta es una pregunta de destino y que el cristianismo, el evangelio te responde muy bien y que te dice que tenés una identidad en Jesucristo. ¿Sabés quién sos? ¿Sabés de dónde venís porque sos criatura de Dios? Estás aquí porque tenés un propósito de hablar de Cristo y tenés un destino que es el destino eterno. Entonces, eso lo resuelve la palabra de Dios fácilmente. Pero cuando encontramos respuesta a estas preguntas, lo que sucede es que el único que nos puede llevar a estas preguntas y darnos respuestas es nuestro Creador, Dios. Y creo que una de las cosas más difíciles de responder tiene que ver con que ¿para qué sirvo? ¿Por qué estoy aquí? Esas preguntas. ¿Y saben quién tiene la respuesta? A ver, ¿quién tiene la respuesta a todo eso? ¿Quién les parece? ¿La tiene tu vecino de al lado de tu casa? ¿La tiene tu mamá? ¿La tiene tu abuela? ¿La tiene, no sé, el presidente de la República? No, la tiene Dios. ¿Pero por qué la tiene Dios? Imagínense que ustedes no saben lo que es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un celular. Imagínense que no saben lo que es. Que no saben qué es, no saben que existe, que estamos viviendo hace 30 años atrás. 30 años atrás estas porquerías no eran parte de nuestra vida. 30 años atrás viene alguien y le dice, toma, ¿qué harían ustedes con esto? Lo reprenderíamos. No, qué sé yo pensaba que a lo mejor lo podía poner para sostener la puerta, para que no se mueva la puerta. ¿Puedo usar esto para sostener la puerta? ¿Puedo o no puedo? ¿Sería un buen uso eso? No, no sería un buen uso. ¿Por qué es eso? Porque en realidad no sería darle el verdadero uso o el verdadero propósito que tiene. Entonces, muchos de nosotros vivimos esta vida siendo como un celular puesto para sostener una puerta, cuando en realidad tiene un propósito hermoso diseñado por Dios para que vivas una vida llena de bendiciones y se mantienen ahí haciendo cositas, haciendo tonterías en su vida, porque en realidad no entienden de que fueron hechos con un propósito hermoso, grandioso y eterno, y que tiene que ver con que el creador del artefacto, es decir, vos, sabe para qué te hizo. Dios sí sabe para qué te hizo. Vos podés no saber para qué te hizo, pero Dios sí sabe para qué te hizo. Y eso es hermoso, porque si Dios sabe, ¿qué puedo hacer yo? Preguntarle. ¿Para qué me hiciste? ¿Por qué estoy aquí? Y estas preguntas que son difíciles, porque le digo, son difíciles, la gente va al psicólogo para responderlas. La gente va al psicólogo porque quiere saber su identidad, quiere saber para qué está en el mundo. Y nosotros tenemos algo tan fácil que podemos preguntarle a Dios para qué nos hizo. Y Dios te puede responder. Y en esto, ¿saben que lo que único que importa es lo que Dios piensa de vos? No importa qué es la persona que tenés al lado, qué es lo que piense de vos. No importa qué piense tu enemigo de vos. Algunos a lo mejor tienen enemigos y bueno, no deberíamos tener enemigos, ¿no? Pero si tenés enemigos, no importa lo que piense tu enemigo de vos. No importa lo que piense tu mejor amigo de vos. No importa. Lo único que importa es que Dios piense algo de vos. ¿Y qué es lo que Dios piensa de vos? Y en esto vamos a ir a un texto que es lo que dice ahí en Efesios 1:4. Dice, también en Cristo Él nos escogió por amor antes de la creación del mundo para que fuésemos su pueblo santo, es decir, libres de pecado ante Él. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Cristo te escogió. ¿Vos te das cuenta de eso? Habiendo tantos miles de millones de personas, habiendo tantos de vecinos en tu casa, en tu cuadra, que a lo mejor son mejores que vos. Porque hay un montón de gente mejor que yo. Hay gente más buena, hay gente más generosa, hay gente más... Sin embargo, el Señor decidió elegirme a mí. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso para que te dejes de decir, no valgo nada. ¿Qué no valés nada? Si es Dios quien te eligió, antes de la creación del mundo, ya había pensado en vos.
¿Se imaginan eso? Antes de hacer los dinosaurios, el Señor ya había pensado en que hoy ibas a estar aquí. Antes de imaginarse Dios el universo entero, antes de hacer las estrellas, ya había pensado. Había pensado en el pastor Maxi, había pensado en la hermana Sandra. ¿No? Qué lindo. No, había pensado en el hermano Juan. ¿No? Y había pensado en eso. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Dice que él había pensado antes de Dios para que seas libre del pecado. Porque el pecado no es... Algunos dicen, oh, ya empezamos con el pecado. Ya empezamos con que esto no se puede, con que esto no se puede, con que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro. Pero ¿saben qué? Dice libre del pecado. El pecado es lo que te mantiene atado a las cosas malas de esta vida. Pero Dios quiere darte libertad, que seas libre de las cosas malas y que empieces a vivir una verdadera vida que te lleve a vivir tu plenitud. Y cuando vivas tu plenitud, vas a entrar por esa puerta con una sonrisa cada domingo. Vas a dejar de venir a la iglesia a llorar a la iglesia. Igual está bien eso, ¿no? Yo cuando alguno dice, ¿tenés ganas de llorar? Bueno, anda a llorar a la iglesia. Porque a los pies de Cristo es donde mejor podés llorar. Yo he llorado a los pies de Cristo. He derramado mis lágrimas, he derramado mi bronca. Pero ¿saben qué? La mayor parte de las veces entro por la puerta con una sonrisa, sabiendo de que mi Dios es fiel y Él me da la solución a los problemas que tenga. Y esto está buenísimo. Entonces dice, antes de la creación, versículo 5 seguimos. Antes de la creación del mundo, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Esto era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Qué maravilloso. A Dios le dio gusto. Y fíjense, porque hay algunos que piensan de que Jesucristo... Algunos ven la historia, ¿no? Y ven a Israel en el desierto, en Egipto, y después que le da la ley, y que el pueblo peca, y que vuelven a caer, y que vuelven a pecar. Y entonces finalmente viene Jesucristo. Y algunos piensan de que Dios fracasó en los planes anteriores, y que Jesucristo es el plan B. No, Jesucristo siempre fue el plan A. Fue el único plan. Dios no tiene plan B. Dios tiene el único plan y lo está llevando a la perfección. Lo que pasa es que la humanidad tenía que pasar por todos estos procesos, como vos tenés que pasar por los procesos. En tu vida tenés que pasar por los procesos y muchas veces esos procesos son de pasarla mal, de sufrir un poco, pero al final Dios siempre tiene algo bueno para tu vida. Y eso es lo maravilloso porque a Él le dio gusto pensar en vos. Y hay otras versiones que hablan como que le dio placer, que le dio alegría, ¿no? ¿Y cómo puede ser? Eso es algo de alguien que ama en serio. No, a mí me da, no sé, yo cuando de repente estoy fuera de casa por algún motivo, me da ganas de volver y estar con mi esposa, con mis hijos. Me da alegría pensar en ellos cuando estoy lejos. ¿No? Y yo creo que Dios estaba de esa misma manera, ¿no? Como cuando tenés muchas ganas de estar con alguien, es la que Dios pensó. Y entonces Dios ya nos había elegido desde antes. Entonces el verdadero éxito está en cumplir lo que Dios tiene para tu vida. Y aquí es donde quería contarles yo una historia. No voy a hacerla muy larga, pero porque quiero que pensemos y que vayas pensando en lo que Dios te dio. Yo no sé qué oficio tengan ustedes. Yo no sé que ustedes se hayan pensado, no sé, porque cuando uno, a lo mejor acá hay, no sé, un constructor, alguien que construye, un pintor, una hermana que sepa coser, un hermano que trabaje en oficina, no sé qué haya. Lo que sea que se dediquen a hacer ustedes, todo eso estaba pensado por Dios también. ¿Qué va a pensar Dios? Si yo, mirá, apenas si hago esto y lo hago más o menos. Pero por algo Dios dice que tenemos que hacer todo como si fuese para Él, con excelencia. Aún nosotros cuando trabajamos en nuestro trabajo, aún con malos jefes, dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer las cosas con excelencia.
Demostrarles que nosotros sí somos distintos. Eso es ser un verdadero cristiano. Es la persona que puede demostrar que sus talentos fueron dados por Dios, aún si lo que te toca es barrer. Saben que se puede barrer mal, ¿no? Si no, agarran una escoba y empiecen a barrer y que la agarre mi vieja, mi mamá. Si empezás a barrer y levantás la escoba mucho, dice, no, querido, no se levanta la escoba cuando se barre. Se deja siempre pegadita al piso, pues si no se hace polvo. ¿No? Es decir, por eso digo, ni siquiera barrer o limpiar los vidrios. No, limpiar los vidrios, vos limpiarlos, pasar el secador así. No, así no se pasa, se pasan así. Para todo hay que saber, para todo hay que saber. Y quiero presentarles hoy una historia de éxito. ¿A cuántos les gustan las historias de éxito? Esa gente que a lo mejor parecía que no, pero terminan teniendo éxito. ¿Cuántas historias de éxito creen que hay aquí, en este lugar? Levanten la mano. Levanten la mano todos. Todos levanten la mano. Todos son una historia de éxito. Porque si se encontraron con Jesucristo, son una historia de éxito. Una historia de algo maravilloso que pasó. Y entonces, la verdad que hoy podés decirte, sí, yo soy una historia de éxito, pero todavía esta historia no se terminó de escribir. Esta historia no se terminó de escribir. Y como les decía, esta historia sucede que les voy a contar. Vamos a ponernos en contexto. 1400 años antes de Cristo existió una persona que se llamaba Moisés. ¿Escucharon hablar de Moisés alguna vez? Si no lo leyeron, a lo mejor la vieron en una novela. ¿No? ¿Quién vio la novela de Moisés? Moisés vivía en el Medio Oriente, en Egipto, y en esa época en el mundo no había ateos. Todos creían en dioses benévolos y malévolos. A los benévolos se les daba ofrendas para agradecerle y a los malévolos se les daba ofrendas para aplacarlos, ¿no? Todo el mundo creía en esos dioses. Y Israel, luego de haber estado 400 años en Egipto, esa larga trayectoria los había contaminado totalmente. Y no solamente que los había contaminado, sino que luego iban a pasar 40 años en el desierto y iban a llegar a una ciudad, a una región que se llamaba Canaán, con la cual tenían muchos vínculos, porque son de la misma cultura, la misma raza. A ver, árabes y judíos son hermanos en muchas costumbres, ¿no? Más allá de las peleas que hoy vemos y parecen dos puntos antagónicos, pero es una pelea entre hermanos. Y vamos a la Biblia y encontramos, ¿no? que empezó desde Abraham. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Y los ismaelitas son los árabes e Isaac son los hebreos, los judíos. Entonces, esa pelea que hay desde siempre es una pelea entre hermanos, básicamente. Entonces tenía muchos puntos de contacto con sus hermanos árabes y que estaban en ese lugar, en Canaán. Pero ellos también tenían mucha idolatría, esos árabes que estaban ahí. Adoraban a los dioses de la tierra. Adoraban a Baal, que era el dios del campo, de la naturaleza. Entonces ellos iban a estar confrontados con todo eso. Entonces Dios decide manifestarse a Moisés. Y cuando Dios se le manifiesta a Moisés, Moisés le dice, ¿cómo es tu nombre? Y saben que Dios no le dice ningún nombre. Le dice, yo soy. Como diciendo, soy el único Dios que necesitan. Y ahí es donde comienza y donde aparece por primera vez en la historia de la humanidad el monoteísmo. ¿Saben? Que Israel fue el primer país, el primer pueblo abiertamente monoteísta de la historia. Algunos quieren hacer creer que hay una parte del... Bueno, otra religión, el zoroastraísmo, con un dios, un tal Zoroastro, pero es posterior a esto de Israel, esta historia que estoy contando. Pero entonces Dios les dice, van a tener un nuevo culto, un culto hacia mí. Y para eso les dice, y van a hacer un templo móvil. ¿Se imaginan un templo móvil? Una carpa. Una gran carpa, pero una carpa que iba a ser muy especial.
a lo que se llamó tabernáculo. Esta carpa tenía 3 lugares específicos. Tenían el lugar del el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Eran 3 lugares y esto tenía una peculiaridad al lugar, que cuando llegaban a un lugar, ellos eran nómades. ¿Saben lo que es ser nómade? Es un pueblo que anda viajando y vivían en carpas. Entonces dice que cuando llegaban a un lugar, lo primero que hacían es plantaban el tabernáculo. Y las 12 tribus se ponían alrededor del tabernáculo. Y lo primero que Dios les enseñó con esto es que Dios iba a ser el centro de su existencia. Y ya podríamos sacar aquí algunas enseñanzas, ¿no? Como diciendo, bueno, Dios tiene que ser el centro de tu vida. Y el tabernáculo de Dios, tu vida de la iglesia, tu vida en Cristo, tiene que ser el centro de tu vida. Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque haríamos muy larga la predicación. Y el segundo lugar es que el tabernáculo iba por primera vez en la historia, saben que los dioses en la antigüedad era el dios de tal lugar, el dios de tal lugar, el dios del desierto, el dios del campo, el dios del bosque. Y esto por primera vez, el tabernáculo era un dios móvil. Y se llevaban a Dios con ellos donde iban. Y por primera vez Dios iba a acompañarlos a todos ellos hasta donde llegasen. Por eso era tan importante este tabernáculo. Entonces, esto tenía un propósito entonces totalmente didáctico. Y de repente, entonces Dios les dice a Moisés qué iba a tener que hacer. Cuando ustedes se ponen a leer en la historia de esta, le da especificaciones sumamente detalladas. Sumamente detalladas. Le dice, vas a hacer unas columnas de este tipo, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y de repente Dios le da instrucciones para hacer una caja. La caja era el arca de la alianza. Esa que andaba buscando Indiana Jones en las películas, no sé si vieron hace unos años atrás. Bueno, esa, el arca de la alianza. Era una caja. Yo cuando era chico me la imaginaba grande, no sé, una caja, no sé, grande, un gran cajón. Es un cajoncito de 70 de ancho, 70 de alto y de 1,20 m de largo. ¿No? Es decir, una cajita así de alta, ahí nomás. Y esa cajita iba a estar recubierta de oro y arriba le iban a hacer unos ángeles con las alas que se tocaban entre sí, ¿no? Y eso iba a estar guardado en el lugar santísimo y lo iba a ver una vez por año el sumo sacerdote, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver acá que dice Éxodo 31, verso 2. Le dice Dios a Moisés, dice, mira, he llamado por nombre a Baselel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, para el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Y la historia que quiero contar es esta, la de Baselel, este hombre. Posiblemente, ¿cuántas veces escucharon hablar de Baselel? Todos los días hablamos en casa de Baselel. No, qué sé yo. Es más, me tengo que leerlo 2 veces porque es medio complicado el nombre. Baselel. Entonces, él tenía una habilidad natural concedida por Dios. ¿Para qué? Para las artesanías. Él era, su trabajo principal iba a ser hacer la caja del arca de la alianza. El arca del pacto. Esta cajita que les dije cómo era, ¿no? Y este lugar se iba a poner, como les dije, en el lugar santísimo. Ahí está, ahí lo tienen. ¿Ves Baselel? Se los marcamos ahí en ¿Ves? Besalel ahí. Miren, hasta lo dije mal. No, lo tengo. Besalel, sí, no Baselel. Besalel. Fíjense, un nombre que pasa desapercibido ahí. Y Dios le había puesto una tarea espectacular. Iba a hacer algo de eso. Pero ¿dónde aprendió esto él? Dice que Dios le dio sabiduría y todo eso. Pero le dio sabiduría, no dice que le dio la habilidad de hacer eso. ¿Dónde lo había aprendido? ¿Sabe dónde lo aprendió?
Era su oficio, era artesano y lo había aprendido en Egipto. Y a ver, y quiero que empiecen a pensar un poquito. Egipto era el pasado para él, era el pasado malo, era lo que venía de donde Dios lo quería sacar. Sin embargo, no todo de lo que viene de tu antigua vida es malo. El Egipto es tu vida en el mundo. ¿Saben, no? Que yo digo que nosotros los cristianos tenemos una forma de hablar que la gente cuando recién llega a la iglesia, a lo mejor a algunos les cuesta entender lo que decimos, porque tenemos una jerga para hablar, ¿no? A alguien cuando se porta mal le decimos, sos re mundano, ¿no? Y la gente dice, ¿qué dijo? ¿Qué me dijo? Te acaba de insultar. Te dijo mundano. Porque, sí, digamos, es jerga que usamos. Pero quiere decir, tu vida en el mundo, digamos, no es que estamos viviendo en el mundo, en el planeta Tierra, pero cuando hablamos del mundo, estamos hablando de las costumbres que traíamos antes. Tiene algunas cosas que Dios ya había preparado para usar. Recuerdan que que vimos al principio que tenía un propósito en esta vida. Y Bezalel tenía un propósito. Dios lo había puesto. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20, ¿saben que están los 10 mandamientos? Y el segundo mandamiento le dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza. Y Bezalel dijo, debe haber hecho así, ¿no? Como hacen el meme, es así, tic. Se pegó en la frente y dice, no tengo más trabajo, porque no podemos hacer más imágenes, no podemos hacer más nada. Pero los planes de Dios eran otros, porque Dios dijo, yo voy a usar tu arte, yo voy a usar tu experiencia para mi gloria ahora. No vas a hacer imágenes de lo que no tenés que hacerte imágenes de mí, pero vas a hacer lo que yo te ordene para trabajar en mi casa. Y es eso lo que yo quiero hoy traerles a ustedes, de que en realidad Dios te trajo como te trajo y con tus habilidades que te trajo. Y esas habilidades son para el servicio de Dios y por supuesto para que vos puedas vivir. No sé, si sos lo que seas, Dios puede bendecirte con eso. Digo, como no conozco a nadie de acá, no sé qué habilidades tienen. Pero yo sí les puedo contar de que yo mucho antes de ser pastor, me había propuesto en un momento de mi vida estudiar lo que estudié finalmente, que es el tema de informática, sistemas, desarrollo de software. Y en un momento cuando llego a ser pastor, le digo al Señor, Señor, ¿por qué permitiste que yo estudie esto? ¿Qué tiene que ver con pastor esto? En serio, lo pensé. Digo, hubiera estudiado de médico, porque, ojo, hice una carrera en la universidad, me recibí, fue una bendición, porque fui el primero en toda mi familia en terminar una carrera en la universidad. Y me sentí muy orgulloso de eso, mis papás muy orgullosos también, una bendición, mi trabajo era bueno, ganaba más o menos bien, después empecé una empresa, me fue bien, me fue mal, bueno, esas son otros temas, ¿no? Me quise hacer empresario, pero el Señor no me quería ahí. Y en un momento le digo al Señor, ¿por qué no permitiste que estudie otra cosa? ¿No? Y el Señor en un momento me dice, como Jesucristo que me dice, yo era carpintero. No, Pedro era pescador. ¿Qué te quejas? Si lo que estás haciendo es lo que Dios te puso. Pero yo todavía me quejaba hasta que llegó la pandemia. Y llegó la pandemia y yo, literalmente 4 meses antes de empezar la pandemia, el Señor me pone en el puesto de educación cristiana. Y empieza la pandemia en el mes de marzo y el Instituto Bíblico lo estábamos por cerrar. Dijimos, a menos que... Y para mí al menos que era facilísimo, porque resulta que en la empresa donde yo trabajaba, hacía años que trabajábamos por Zoom, con Meet, con todas esas cosas. No, es fácil, hacemos así. Estuvimos una sola semana sin clase. Y pasamos del presencial, que se hacía aquí, en el instituto, en este lugar, al virtual en 2 patadas. Nos costó, por supuesto, los profesores costó, pero yo ahí dije, ay, gracias Señor. Resulta que vos habías pensado
de que tu iglesia iba a necesitar que yo esté en este momento aquí. Y ¿saben qué? Ahí es donde uno empieza a sentir, Señor, gracias por tu propósito hermoso en mi vida. Yo no pude sentir nunca más la mano de Dios diciendo, es por acá, vení por acá. Porque a veces yo había orado a Dios que lo que quería hacer, pero sentía muchas ganas de estudiar eso y bueno, no sé. Y hoy todavía sigo ejerciendo mi profesión. Con eso, digamos, pagamos las cuentas. Pero quiero decirles de que Dios es tan hermoso que usa tus habilidades para su gloria. Y las usa bien, y las usa de una forma que te sentís realizado, que te sentís bendecido, y Dios te exalta. Bezalel se habrá querido matar cuando dijo, no atarás imágenes. Ay, ¿qué hago ahora? Y Dios tenía un plan para él, porque nada de lo que viviste es un sinsentido. Nada de lo que vivas es un sinsentido. Dios tiene exactamente pensado un plan para tu vida. Y saben que no importa qué momento de la vida llegues. Saben que yo hablaba la otra vez con un ministro de la iglesia, algunos lo conocen, el hermano Alberto La Rosa. Él es ministro hace 4 o 5 años. Digamos, en la última convención o en la anterior fue nombrado ministro. Había sido iniciado durante muchos años, pero no era el momento, hasta que fue. Y él es un hombre de más de 70 años. Y Dios lo llamó a servir en el último tiempo de su vida. Lo llevó a servir al ministerio, porque antes no era el tiempo. Antes su testimonio era bueno, pero su familia todavía tenía mucho que perdonar de cuando él venía del mundo, porque había sido un hombre complicado y cosas así. Pero cuando su familia perdonó, Dios lo levantó. Y esto es, no importa cuánto tiempo. ¿Saben una cosa? El apóstol Pablo, ustedes lo conocen de la Biblia, ¿no? Lo han leído. El que escribió la mitad del Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Saben cuánto tiempo duró su ministerio? 10 años. 10 años. 10 años y lo mataron. Es increíble que Dios en 10 años pueda hacer eso, porque en las manos de Dios, alguien en las manos de Dios, es maravilloso lo que puede hacer. Entonces yo lo que hoy les traigo, la palabra de Dios que les traigo hoy, es deja que Dios te use con lo que tengas. Deja de quejarte por tu pasado, deja de quejarte por el tiempo perdido. No perdiste tiempo, Dios te estaba formando. Por supuesto que sí, una vez que conoces a Dios empezás a perder tiempo, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios tiene un propósito para usarte hoy y quiere usarte hoy para su gloria. Y si Dios te puso aquí en Bursaco, es porque Dios quiere que hagas algo aquí en Bursaco y que brilles. Bezalel era un hombre que a lo mejor pensó que tu carrera había terminado y él no sabía que Dios tenía justamente el propósito. Y a ver, lo más hermoso de esto es que Dios le hizo hacer una caja preciosa, revestida de oro, con unos ángeles que no le iba a ver nadie. Le iba a ver una vez por año el sacerdote y después nadie más la iba a ver, salvo cuando desarmaban el tabernáculo. Hay algunos que quieren ser vistos por la multitud. Yo quiero estar ahí arriba porque la gente... Porque saben que uno de los engaños de Satanás es el poder. Por supuesto que pararse aquí arriba trae algunos beneficios, pero es peligroso también el estar expuesto y todo eso. Y Dios quiere que tus dones sean para su gloria. Después, Él puede levantarte, pero lo primero que tienes que entender es que Dios tiene para vos que uses los talentos que Él te ha dado. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero leer para vos esto. Mira, escuchen bien, es para vos. Yo te he llenado del Espíritu de Dios, en inteligencia, en conocimiento para llevar a cabo mi obra, para llevar a cabo el trabajo que Dios te ha preparado. Recibe en este momento esta palabra. Recibe en este momento esta palabra y decidí hacer un pacto con Dios de usar lo que Él te haya dado para su gloria.
El tiempo que viene para esta iglesia, mis hermanos, es un tiempo hermoso, un tiempo glorioso. Y ustedes son la punta de lanza de lo que Dios está por hacer. Yo lo sé, y ya como pastor y amigo de Maxi me pongo feliz y a la vez hasta un poquito celoso, porque sé lo que Dios está por hacer. Y digo, cuando Dios haga lo que tenga para hacer, todos van a mirar y van a decir, ¿cómo hizo? Yo conozco el corazón de su pastor. Somos, como decía mi hermano, somos más que amigos, somos hermanos, nos conocemos desde muy jovencitos y hemos vivido muchas cosas juntas. Y sé que lo que Dios lo puso aquí es para que este lugar tenga el mejor momento de su historia en los próximos años. Vivimos hoy por hoy parados en los hombros de gigantes, pero hoy por hoy quiero que cada uno de ustedes se vea haciendo lo que Dios tiene para ustedes. Y no importa, ya les digo, no importa que se vean viejos, que se vean que el tiempo ya pasó mucho. El tiempo es ahora, mis hermanos. Saben que no hay mejor tiempo que el presente y el futuro que Dios tiene para ustedes. El mejor momento de tu vida aún está por venir. Hay algunos que viven diciendo, ¿sabes cuál fue mi mejor momento? En 1993. Ahí yo estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué mirás tanto para el pasado? Si el Señor todavía tiene para vos la eternidad en su presencia, que ese va a ser el real mejor momento de tu vida. Deja de creerle al diablo cuando te dice que no servís para nada. Empezá a creerle a Dios, que Dios sí te dice que sí servís. Y yo quiero en este momento orar por tu vida, orar por ustedes, para que Dios realmente los use de una forma magnífica, inmensa, y puedan realmente sentirse de que tienen un propósito en su vida. Que si Dios te trajo aquí, es por algo.